Muy buen día, mi nombre es Diana Valencia y hoy voy a exponer la actividad final de la materia de electrónica de comunicaciones, la cual se realizará un resumen de las prácticas realizadas. En la práctica 1 se trató sobre el ruido en la señal. Entonces, para sintetizarse, se dice que los tipos de ruidos principales son el térmico, la intermodulación y el cruzado o el crosstalk. El térmico hace referencia al ruido producido por el movimiento de los electrones en los elementos integrantes de los circuitos. El ruido de intermodulación es la energía generada por las sumas y las diferencias creadas por la amplificación de datos o más frecuencias en un amplificador no lineal. Y el cruzado es la perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de telecomunicaciones que afecta a una señal en un circuito adyacente. Luego pasando con la práctica 2, la cual trató sobre los amplificadores de RF. Entonces, para definir los amplificadores de RF de una manera sencilla, se puede decir que se utilizan para la transmisión de radio y para amplificar la señal antes de enviarla a la antena de transmisión. Los tipos de amplificadores son de tipo A, B y C, los cuales se diferencian en la conducción que tienen. La conducción del amplificador tipo A es de 180 grados y conducen siempre. El amplificador tipo B conduce medio periodo, que eso equivale a 90 grados. Y el amplificador tipo C conduce menos de medio periodo, es decir, menos de 90 grados. Luego, abordando el tema de la práctica 3, que se trataba sobre osciladores, se puede decir que estos son generadores que suministran ondas sinusoidales y existen multitud de ellos. Generalmente estos consisten por un circuito oscilante y un amplificador, además de una red de realimentación. Luego se tiene a los osciladores controlados por voltajes, los cuales fueron la temática de la práctica 4. En esta práctica se define el oscilador controlado por voltaje como un dispositivo electrónico que usa la amplificación, realimentación y circuitos resonantes para que dé a una señal eléctrica la frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Usualmente la salida de estos osciladores es una señal sinusoidal, aunque en los que son digitales da como resultado una señal cuadrada. Para culminar, en la práctica 5 se trató sobre el receptor superheterodino. Este consiste en un diseño de amplificador de RF que se utiliza casi universalmente en todos los equipos receptores, que se deben comunicar por el aire o por cable, con un conjunto de transmisores que se utilizan para la comunicación con un transmisor único. Como conclusiones muy puntuales por cada una de las prácticas se puede brindar en la práctica 1 que el ruido se origina predeterminadamente en el interior de los propios enlaces de comunicaciones y usualmente su naturaleza es totalmente aleatoria, por lo tanto es difícil tratar. Para la práctica 2 se puede decir que el amplificador RF trabaja en altas frecuencias y generalmente suele estar sintonizada, por lo que trabaja unas frecuencias determinadas por un rango, ¿sí? Para la práctica 3, como conclusión, se aporta que el oscilador funciona y la ganancia el enlazo que él posee debe ser mayor a 1 cuando el desplazamiento de fase alrededor de lazos sea de 0 grados. La conclusión de la práctica 4 consiste en que los osciladores controlados por voltaje son comúnmente utilizados en circuitos PLL, CDR y sintetizadores de frecuencias, entre otros. Como conclusión para la práctica 5 del receptor superheterodino, se puede decir que este es un circuito que trabaja por medio de fases o etapas, cada una con su función muy particular
siendo las más resaltantes la de la oscilación y la amplificación de la señal. Muchas gracias.